Hola gente, bueno empezamos la unidad número 2 que es introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, de ahí el acrónico, las siglas que puse EDDP. Y bueno, veremos en particular en la clase de hoy las ecuaciones diferenciales de primer orden, un caso muy particular que son las ecuaciones cuasi lineales, porque el método de solución de curvas características en realidad después la veremos cuando estudiemos el método de Fourier para ecuaciones, digamos, las ecuaciones clásicas de la física matemática en el próximo tema. Bueno, las ecuaciones diferenciales ustedes saben que surgen en variados contextos, ya sean las ordinarias, que son las más conocidas, digamos no las más conocidas, digamos las más estudiadas para hablar con propiedad, y las ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Todos los fenómenos, procesos que yo estudie en la cual intervenga una variable temporal y variables espaciales, ya sea una, dos, las que fueran, incluso variables de estado, todos esos procesos y fenómenos, su desarrollo, digamos, cómo se comportan en el tiempo, son modeladas por ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es decir, basta con que yo introduzca en la ley de enfriamiento de Newton, que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, basta con que yo incorpore que las condiciones de enfriamiento dependen de dónde está el punto donde yo introduzco el termómetro para que eso ya sea automáticamente una ecuación diferencial en derivadas parciales, o por lo menos que la podamos considerar como tal. Digamos, para hablar con propiedad, una ecuación diferencial en derivadas parciales es una ecuación diferencial en el cual estamos buscando una función incógnita y aparecen o intervienen sus derivadas parciales o alguna de sus derivadas parciales. Aquí los dos ejemplos que hay son dos ejemplos clásicos de las de segundo orden. Una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, debo decir que también hay libros que dicen a derivadas parciales, no en derivadas parciales. Es una expresión de este tipo en la cual tengo una cierta función u, que es la función incógnita, unas ciertas variables espaciales, en este caso, n en este caso, y las derivadas parciales de esta función u con respecto a esas variables espaciales. Al ser derivadas parciales de primer orden, de ahí el nombre de la ecuación diferencial. Fíjense que en el segundo miembro es no homogéneo porque la función que está no necesariamente es cero, ¿verdad? Y depende tanto de u como de las variables espaciales. Un caso particular son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden lineales, en el cual las derivadas parciales, estas que están acá en la sumatoria, y la función incógnita, todas están elevadas al exponente 1. De ahí el nombre de ecuaciones diferenciales lineales, porque las derivadas parciales de la función incógnita y la función incógnita aparece elevado al exponente 1. En particular, a nosotros nos va a interesar lo que se llaman las ecuaciones diferenciales cuasi lineales, en el cual las derivadas parciales sí están elevadas al exponente 1, pero la función incógnita puede aparecer dentro de una función en el término independiente. En general, una ecuación diferencial derivadas parciales de primer orden se puede escribir como esta expresión 1, en el cual hemos llamado a P la derivada parcial de u con respecto a x y a q la derivada parcial de u con respecto a y. Bien, bueno, y llamaremos solución completa o integral completa de esa ecuación diferencial de primer orden 1 a toda relación, bueno, tiene que tener dos constantes arbitrarias, tantas constantes como derivadas parciales existan. Y la solución general es una
una expresión, o sea, toda relación que involucre dos funciones conocidas que son a su vez expresadas por esa función, por esa expresión. Bueno, en particular vamos a considerar esta ecuación diferencial en derivadas parciales cuasilineal de primer orden, ¿verdad? Solo hemos considerado dos variables espaciales, x e y. Y bueno, llamaremos solución a la función incógnita, ¿verdad? Que está definida en una cierta región del plano, con imágenes en R, obviamente. Si yo tomo esa expresión, me doy cuenta que en realidad lo que tengo es una superficie de R3. De aquí que las soluciones de esa ecuación diferencial cuasilineal las podemos considerar de manera general como superficies de R3 y las vamos a llamar superficies integrales. Para buscar esas superficies integrales, es decir, esa función incógnita en soluciones en última instancia, tengo que recordar un par de cosas de cálculo 2. Primero, si yo tengo una función definida en un cierto entorno de un punto, con derivadas parciales finitas y al menos una de ellas es continua, entonces la función es diferenciable. Y si es diferenciable, es porque admite plano tangente en el punto. Es decir, la interpretación geométrica de una función diferenciable, del diferencial de una función en un punto, es ni más ni menos que el plano tangente a dicha superficie en ese punto. Y esta va a ser la idea subyacente para buscar las soluciones de las ecuaciones diferenciales cuasilineales del tipo 2. Aquí les presento un par de representaciones gráficas, digamos, del plano tangente a una cierta superficie, ¿verdad? Con una función que admite derivadas parciales, en este caso continuas, en dicho punto, ¿verdad? En el punto A, B, como habíamos dicho. Tanto una representación como otra es lo mismo para el plano tangente. En la segunda representación se ve mucho mejor la recta normal a dicha superficie, ¿verdad? Bueno, aquí está la definición de curvas características de una ecuación diferencial, en este caso del tipo 2. Fíjense que son curvas tales que en ese punto admiten como vector tangente ese que está ahí. Pero les recuerdo que ese vector tangente está dentro del plano tangente. Por tanto, en concreto, el método de solución de las ecuaciones cuasilineales va a ser buscar el plano tangente a la superficie. Para buscar ese, en realidad lo que yo tengo que resolver es este sistema de ecuaciones que hemos llamado 3, en el cual al ser, se llaman ecuaciones simétricas del plano. Si yo los hago igual a dt, puedo escribir este sistema de ecuaciones diferenciales 4, el cual puedo buscar su solución en forma paramétrica de la forma esa que está ahí, x igual a una cierta función de t, y igual a otra cierta función de t y z lo mismo, u en este caso. Bueno, ¿cómo se resuelve o cómo se buscan las curvas características para resolver mi problema? Debo decir que en realidad los problemas que vamos a trabajar admiten, o sea, las funciones que intervienen en él son funciones continuas y con el grado de regularidad, o sea, de derivabilidad requerido para poder asegurar en todo punto la existencia y la unicidad de las soluciones. Bien, bueno, lo primero entonces buscamos dos integrales primeras que se expresan usando unas ciertas constantes, y después eliminando esas constantes se obtiene la relación entre esas dos integrales primeras y ahí tengo la solución general. O por el contrario, puedo buscar las ecuaciones características y después obtener quién es K1, K2 y K3 de las condiciones del problema. Bueno,
vamos a analizar este primer ejemplo. Me dan una ecuación, digamos, sencilla, de primer orden, incluso no homogénea, perdón, o sea, sin término independiente, y me están pidiendo que busque la solución en la cual u en x 0, o sea, para i igual 0, me dé una cierta función conocida h de x. En realidad, lo que me están, cuando yo formo el sistema de ecuaciones simétricas, de ecuaciones diferenciales obtenido de la simétrica, obtengo estas tres ecuaciones diferenciales. Les recuerdo que si yo analizo acá la condición inicial, lo que me está diciendo es que si h en sentido general su variable es s, por tanto x es s, pero además fíjense que la y es 0. Por tanto, yo puedo traducir esta ecuación, esta condición inicial en estas tres ecuaciones que están acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo voy a buscar una función x. Voy a buscar tres funciones, x, y z, que dependen de t y de s, no u, sino x e y tienen que depender de las dos variables. Bueno, la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales es estas tres curvas que están acá, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que si, ¿por qué la variable s? La solución general de una ecuación diferencial, o sea, de una derivada, que tenga una derivada, es integrando. Pero ustedes saben que si yo integro de manera indefinida, aparece una constante arbitraria. Bueno, la forma más general de la constante arbitraria, acá por ejemplo, de x, la derivada de x con respecto a t igual a c, es una función que no dependa del tiempo, es decir, que dependa de s. Lo mismo para la segunda ecuación, es una cierta función que solo depende, que depende, su derivada con respecto a t es 1, por tanto es t, y la constante arbitraria es una cierta función que depende de s. Y la tercera, como su derivada con respecto al tiempo es 0, lo que estamos diciendo, bueno, que yo la puedo expresar sencillamente como una constante arbitraria, es decir, una función que solo depende de s. Bueno, mirando entonces los datos, esto que pusimos acá, u en 0 es s, y en 0 es 0, y u en 0 es la cierta función h, esa general. Sustituyendo, ¿verdad?, de las tres soluciones, me doy cuenta que x tiene esta expresión, y tiene esta, y u tiene esta que está acá. Yo necesito obtener una única expresión. Lo que voy a hacer es, voy a despejar c para x y voy a usar y en esa expresión que yo obtuve. Si yo despejo s, aquí me queda x menos c por t. Pero les recuerdo que i es igual a t, con lo cual sustituyendo ese valor de s en h obtengo la función u, que es solución del problema que estoy resolviendo. Otro ejemplo es el siguiente, en el cual la condición inicial se escribe de la forma x, los datos iniciales x igual a y igual a u. Bueno, formo mis ecuaciones simétricas, de la cual puedo, usando la primera y la segunda, las resuelvo y obtengo una integral primera, y usando la primera y la segunda y la tercera, obtengo esta otra expresión, ¿verdad? Que tiene, obtengo la segunda, digamos, solución que estoy buscando, que depende de ese 2, la segunda integral primera. Bueno, si me doy cuenta que x es igual a y y a su vez son iguales a u, yo puedo, acá sustituyendo, como estoy buscando u, voy a sustituir tanto a y2 en la primera por x2, la sustituyo en la segunda y puedo obtener la expresión de la solución general buscada.